estamos hablando de una sociedad moderna donde las tensiones entre la modernidad y los riesgos que implica han sido una constante de las distintas ciencias, específicamente el derecho penal. Ahora, la cuestión está vinculada con algo: incremento de la criminalidad, aumento de los bienes jurídicos colectivos, las técnicas de tipificación de peligro, y a dónde queda, en este caso, el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si vale la pena tener en cuenta el empleo de esta tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Existiría un bien jurídico relacionado con esto? ¿Sería propicio utilizar técnicas de peligro? Ahora, como problema científico, ¿cuáles son los presupuestos teóricos que permiten establecer la tipificación de los delitos de peligro como garantía para proteger la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación? En este caso, como objetivo general, vamos a tener el siguiente: fundamentar los presupuestos teóricos para la tipificación de los delitos de peligro en el ámbito informático a partir de la justificación de la intervención penal y los principios limitativos del ius poniente, como la intervención mínima y la legalidad. En este sentido, los principales resultados a obtener serían los siguientes: una sistematización de las principales tendencias en cuanto a la tipificación de los delitos de peligro en correspondencia con la intervención penal, un diagnóstico sobre la pertinencia de la inclusión de un nuevo bien jurídico en el Código Penal relacionado con la tecnología de la información y las comunicaciones, y la obtención específica ya de estos presupuestos que estarían incluso vinculados con el anterior teórico, para que el legislador pueda tipificar correctamente en este sentido los delitos de peligro en este ámbito. Ahora, cuando nos adentramos en la investigación propiamente dicha, vamos a tener dos cuestiones: una cuestión que está relacionada con el primer capítulo, vinculada con los fundamentos de los delitos de peligro, y uno que veremos posteriormente vinculada ya con el desarrollo o la protección de la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahora, cuando hablamos en este sentido del tema de la tendencia sobre los delitos de peligro, tenemos que comenzar abordando la cuestión vinculada con la intervención penal, sobre todo porque tanto para la dogmática vinculada con el derecho, el imponiente, tenemos una cuestión fundamental que está relacionada con la afectación significativa de bienes jurídicos. Ahora, cuando vemos el tema o el asunto relacionado con los bienes jurídicos, tenemos que analizar el tracto histórico relacionado con los bienes jurídicos, sobre todo porque el tema de cuál es el objeto de protección penal y específicamente el bien jurídico primero estuvo vinculado con que si estamos hablando de protección de derechos subjetivos, si estamos hablando de protección de bienes, si estamos hablando de bienes jurídicos y cuáles son aquellos bienes jurídicos dignos de protección penal. Las primeras cuestiones relacionadas con las formulaciones de esta tendencia lo ubicaban relacionado con que el bien jurídico estaba vinculado con la propia creación del legislador, el legislador el que creaba el bien jurídico, o estamos hablando de bienes jurídicos que son preexistentes al derecho y hay una selección específica de bienes jurídicos a proteger por el derecho y propiamente a proteger por el derecho penal. Ahora, cuando vamos a ver este desarrollo histórico, también tenemos tendencias que lo vinculan, como el caso del alemán Jakob Günther, con que lo que se protege realmente es la vigencia de la norma. Pero también existen algunas tendencias como la de Hasselberg, que está relacionado con que los bienes jurídicos, estamos hablando de bienes jurídicos de naturaleza colectiva y bienes jurídicos de naturaleza personal, pero estos bienes jurídicos de naturaleza colectiva siempre y cuando esté vinculado directamente con la protección de bienes jurídicos de naturaleza personal. Ahora, las tendencias más modernas hablan de que los bienes jurídicos nacen del texto constitucional o de una teoría sobre las relaciones sociales. ¿Qué ocurre con el tema del hecho de que si los bienes jurídicos nacen del texto constitucional? A mi modo de ver, la cuestión está vinculada con algo. Soy partidario de que los bienes jurídicos tienen una tendencia, o sea, nacen de la realidad social. El tema de la Constitución, soy partidario de que en la Constitución se pueden establecer determinados principios que tributarían al reconocimiento de esos bienes jurídicos, pero no el hecho de que los bienes jurídicos nacieran propiamente del derecho de la Constitución. Ahora, ¿qué pasa con el tema de cuál es, a mi modo de ver, la teoría que más bien defiende el sentido de que lo que es un bien jurídico? Estaríamos hablando de la teoría de que los bienes jurídicos son las relaciones sociales o los elementos de las relaciones sociales vinculadas a estas. Una teoría a la cual se afilia Quiroz acá en Cuba, pero que también es una tendencia desarrollada vamos a hablar, en España. Ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de la vinculación con españoles que también defienden la teoría del bien jurídico a partir de las relaciones sociales. Ahora, otra cuestión está vinculada con bienes jurídicos de naturaleza colectiva y bienes jurídicos de naturaleza individual, de que si existe un vínculo entre los dos o existe una separación. Ahora, cuando hablamos de bienes jurídicos de naturaleza personal, estaríamos hablando de la vida, de la integridad corporal,
el honor, cuando hablamos de bienes jurídicos de naturaleza colectiva, estaríamos hablando de la seguridad del Estado, la seguridad colectiva, el orden público. ¿Qué cuestión está vinculada con esto? Ahora, la tendencia sobre la tipificación de los delitos de peligro, o sea, tributa el hecho de querer proteger bienes jurídicos por el derecho penal a partir de los delitos de peligro. Hay una cuestión aquí muy importante. Los delitos de peligro podríamos entenderlos como comportamientos que generan una probabilidad de lesión para los bienes jurídicos penales. Ahora, aquí deberían analizarse dos cuestiones, tanto el de valor de la acción o el de valor del resultado. Aquí vemos dos tendencias. Una tendencia subjetivista monista que defiende que realmente lo que debe prevalecer, lo que importa el derecho penal es ¿qué cosa? El de valor de la acción. Esta tendencia subjetivista monista defiende también el hecho de que de producirse el resultado no sé, sería en el orden jurídico penalmente, sería relevante a las cuestiones relacionadas con la punibilidad. Pero aquí no es necesario entonces establecer un nexo causal entre esa acción y el resultado, porque ese resultado es derivado de la vamos a decir, de la casualidad. Y una tendencia con una concepción dualista en la cual el derecho penal le es importante o le tributa tanto el de valor de la acción como el de valor del resultado, que es la que personalmente asumimos. Ahora, en el caso de las concepciones sobre los delitos de peligro, existen distintas tendencias, tanto por autores alemanes como por autores españoles, que pretenden entender cómo conceptualizar el tema del peligro en el derecho penal y propiamente para las tendencias de tipificación. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que este grupo de tendencias van a establecer determinados parámetros. Parámetros como una cosa es el concepto de peligro y otra cosa es el juicio sobre el peligro. Ahora, ¿cómo entender el peligro? ¿A partir de qué? A partir de que estamos hablando del peligro como ¿qué? Como la posibilidad de que exista una conducta peligrosa en el sentido de que la conducta esté vinculada con la defensa, o sea, el llegar a ese ámbito del derecho penal y la conducta ingrese en el ámbito de la actividad peligrosa, pero que al mismo tiempo el sujeto no sea capaz de, en un momento determinado, de dominar las posibilidades de afectación para el bien jurídico, y que en ese momento, o sea, en el primer momento previo estaríamos hablando de que si esa imposibilidad de dominar ese resultado de peligro sería dominable por el sujeto o no es dominable por el sujeto. Estaríamos hablando de que si en dependencia del ámbito específico donde exista la afectación, el sujeto tiene capacidades de evitar un posible resultado dañoso o no es posible evitarlo en este sentido. Entonces esas son cuestiones que van a defenderse. Y otra cuestión está relacionada con el juicio sobre el peligro, o sea, un juicio ex ante en relación con la conducta peligrosa y un juicio ex post, o sea, relacionado con ese resultado de peligro. Ahora, basándonos en las cuestiones que anteriormente establecíamos, ¿qué tenemos? Tenemos que los delitos de peligro existen dos grandes grupos, los delitos de peligro concreto y los delitos de peligro abstracto. Ahora, cuando hablamos de los delitos de peligro concreto, la tendencia mayoritaria establece que este delito de peligro concreto sería un delito de resultado de peligro. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la estructura típica, con independencia de que el tipo objetivo tenga los sujetos activos y pasivos, ya en la comprensión de la conducta estaríamos hablando de una acción que está unida causalmente a un resultado, pero un resultado peligroso, basando incluso en los presupuestos que anteriormente, o sea, en los aspectos que anteriormente establecíamos. Y tenemos un delito de peligro abstracto, pero que está vinculado especialmente con, o sea, se reconoce como un delito de mera actividad peligrosa, donde se acentúa más el tema relacionado con la peligrosidad del comportamiento. En este sentido, entonces, estas son las dos tendencias mayoritarias en este aspecto. ¿Qué ocurre con esto? Ahora, ¿cómo esta estructura, cómo estos parámetros llevarlos entonces a la informática y propiamente a la tecnología de información y las comunicaciones y a protegerlo en el derecho penal? ¿Qué ocurre con esto? Cuando vamos a ver en temas relacionados con el delito informático y con el cibercrimen propiamente, ¿qué existe con esto? O sea, aquí hay una cuestión, una dicotomía vinculada con la manera en que se ha entendido qué es el delito informático. Conductas donde el elemento informático es utilizado para atacar bienes jurídicos tradicionales, y conductas donde el elemento informático resulta el objeto de ataque. Pero también aquellas conductas en las que el elemento informático es utilizado como medio para atacar un medio informático. Entonces, estas distintas posiciones generaron algo. ¿Qué cosa? El tema de la clasificación de los delitos informáticos, sobre todo por los organismos internacionales, entonces no fue tampoco una clasificación precisa como
en el sentido de que tributara a las técnicas de identificación. ¿Por qué razón? Usted mira, por ejemplo, el manual de las Naciones Unidas para la clasificación de los delitos informáticos, o mira, por ejemplo, estaríamos hablando del convenio de ciberseguridad. ¿Y qué ocurre con esto? Que sí, aparecen clasificaciones, pero estas clasificaciones más bien están relacionadas, algunas propiamente, con la información, pero la información propiamente en el sentido de la disponibilidad, integridad, confidencialidad. Hay una clasificación sobre delitos informáticos específicamente, hay otra clasificación que incorpora aquellas cuestiones relacionadas con el desarrollo, o sea, con la afectación de la integridad corporal, con la afectación de la integridad sexual. En este sentido, entonces tampoco resultaron tendencias que pudieran tributar a una identificación propiamente de un bien jurídico de naturaleza estrictamente informática. ¿Qué ocurrió con eso entonces? Ocurrió que a partir de estas cuestiones tenemos que la tecnología de la información y las comunicaciones y los bienes jurídicos protegidos, no existía unanimidad. Un grupo de países que decían, no, ciertamente estamos hablando de que las tendencias relacionadas con los delitos informáticos lo único que hacen, lo único que afectan son los bienes jurídicos tradicionales, y por tanto lo único que tenemos que hacer es mantenemos los bienes jurídicos establecidos en el código, y a determinados grupos de figuras delictivas le incorporamos el elemento informático y con eso resolvemos el problema. Y un grupo de tendencias más modernas que ya están visualizando que la fundamentación de la intervención penal ya está vinculada ciertamente con un nuevo bien jurídico, y que las tendencias han sido que el nuevo bien jurídico sería la seguridad de los sistemas de información, el funcionamiento de las prestaciones informáticas, la información contenida en un sistema informático, o la seguridad y la fiabilidad de la información. ¿Qué ocurre con esto? Cuando aterrizamos estas concepciones hacia nuestro derecho penal y vinculado con la situación que tiene Cuba, miramos el Código Penal. Nuestro Código Penal específicamente el Código Penal actual no contiene ninguna familia delictiva vinculada con esto. Ahora, sí podemos darnos cuenta que por incluso el desarrollo que va teniendo nuestra sociedad, estamos inmersos en un proceso de informatización, sí se ha empezado a dar este grupo de figuras delictivas. Y entonces hemos tratado de resolver esta cuestión a partir de quizás una interpretación extensiva de las figuras penales, lo cual va en contra incluso del principio de legalidad. ¿Qué ocurre con esto? Entonces, sí podemos resaltar que en la ley contra actos de terrorismo, el artículo 14, tiene un delito vinculado con el uso de medios o técnicas informáticas. Casi estaríamos hablando del llamado ciberterrorismo, pero es el caso, o sea, la excepción vinculada en este sentido. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, a partir de la tendencia y la identificación de que lo que realmente estamos protegiendo es la seguridad de las tecnologías y la información de las comunicaciones, nosotros proponemos que ese sería el nuevo bien jurídico de naturaleza estrictamente informática, la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahora, propiamente ya con carácter individual, ¿qué se estaría protegiendo? La confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información contenida en ese sistema informático. Y las propuestas puntuales en cuanto a figuras de peligro, estaríamos hablando en primer lugar, si bien se puede ver que aquí en el tipo objetivo estaríamos hablando de un sujeto activo de carácter general y un sujeto pasivo, que sería la colectividad, pues estaríamos hablando de un bien jurídico de naturaleza colectiva. En el primer supuesto estaríamos hablando del uso de un medio informático. En este caso, el uso del medio informático tendría como requisito también de que es un uso ilegal. La persona no está autorizada para usar ese medio informático, o propiamente la violación de las medidas de seguridad. Ahora, existe un nexo causal entre ese comportamiento y un resultado de peligro. ¿Para qué? Un resultado de peligro para la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de esta información. En cuanto al tipo subjetivo, estaríamos hablando de que podría ser cometido tanto de forma intencional como de forma imprudente. Aquí debemos resaltar que yo soy partidario de que este también tendría una figura agravada, vinculada con ¿qué? Con la importancia que tiene la información, ya sea para la economía nacional o para la seguridad del Estado. En el segundo supuesto, estaríamos hablando que propiamente la conducta consistiría en acceder a un sistema informático o permanecer dentro de él. El simple hecho de acceder a partir de la relevancia jurídico-penal que puede tener vinculada con el tipo de información, con el lugar que se está accediendo, y la permanencia. La permanencia implica que la persona en un momento determinado tuvo el acceso lícito, pero le fue retirado, y sin embargo, a través de cualquier medio informático, esta persona se mantiene dentro del sistema. El tipo subjetivo estaríamos hablando de un delito intencional,
Y en cuanto a la tercer comportamiento, en materia de figuras de peligro, se está proponiendo la fabricación, la distribución, la venta, la instalación, la importación, exportación o la adquisición de algún equipo, programa o dispositivo informático vinculado con la tecnología de información y las comunicaciones. Ahora, ¿qué ocurre con esto? En cuanto al tipo subjetivo, aparte de ser un tipo intencional, debe incorporarse la finalidad o motivación, que es en este caso la vulneración de la seguridad de las tecnologías de información y las comunicaciones. A partir de todo lo que he puesto, planteo como las siguientes conclusiones. Primero, brindar una tutela penal garantista para reconocer la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones como un bien jurídico penal colectivo en función de preservar los bienes jurídicos individuales, implica fundamentar materialmente la antijudicidad. También, en segundo lugar, la tipificación del peligro implica dos variantes, el peligro concreto y el peligro abstracto. El primero se fundamenta en la comprobación de la imputación tanto del comportamiento como del resultado peligroso derivado de él. Y el segundo se basa en la peligrosidad del comportamiento según las estadísticas, mayoritariamente. Ahora, en el tercer caso, la tipificación del delito de peligro como fórmula para la protección de la seguridad de la tecnología de la información y las comunicaciones debe sustentarse fundamentalmente en el delito de peligro concreto, donde el uso, o quizás también el uso no autorizado del medio informático, quizás el acceso también ilícito a como pongan en peligro la seguridad y confidencialidad o disponibilidad o autenticidad de la información que se contiene. Y únicamente la variante del delito de peligro abstracto estaría vinculada con, en el último caso, con la creación, adquisición, la comercialización de los dispositivos informáticos que tengan la finalidad, ya estaba establecido la finalidad de afectar estos sistemas informáticos. En este sentido, las recomendaciones desde mi punto de vista serían a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular tener presente la inclusión de una nueva familia delictiva vinculada con la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que se incorporen estos criterios vinculados con la tipificación de las técnicas de peligro en ese aspecto. A las facultades de Derecho de la Universidad de Oriente y el Departamento de Derecho de la Universidad de Granma incluir la presente investigación dentro del sistema bibliográfico de las ciencias penales y a la Unión Nacional de Juristas de Cuba continuar el desarrollo de la investigación jurídica vinculada con la tecnología de la información y las comunicaciones. Muchas gracias.